microvasculares. Y eso estaba muy bueno. Pero resulta que las complicaciones macrovasculares no tenían el mismo éxito cuando controlaban la glucosa. En todo caso, el beneficio no era significativo cuando se controlaba la glucosa. De tal manera que cuando hablamos de complicaciones microvasculares, básicamente nos estamos ciñendo, básicamente digo porque también participan otros factores, el buen control glicémico, ¿no? Y esto pues tiene que ver con la duración de la diabetes y la intensidad del aumento de la glucosa. Significa que pacientes que se pasan con una glicosilada muy alta, siendo el punto de corte 7 por mucho tiempo, las complicaciones microvasculares van a presentarse con mayor frecuencia o en mayor tiempo. Significa que el buen control glicémico te retarda las complicaciones microvasculares en aparecer o en su defecto los hacen más llevaderas en el paciente. Sigue, por favor. Ya. Y ese es uno de los, digamos, de los estudios pioneros que se hicieron en diabetes tipo 1, donde muy claramente se ve la reducción de las complicaciones microvasculares, llámese retinopatía, neuropatía y nefropatía. Ahí tenemos una reducción hasta el 76%, 69, 34% de cada una. Y después de unos 10 años más o menos se hizo el seguimiento de este estudio, que se llama EDIC. Y lo rescatable de este estudio es de que en estos pacientes, cuando se hizo el DCCT, el control era estricto. O sea, los pacientes se los sometían a una dieta rígida, una vigilancia rígida. Y después de un tiempo, de 10 años, se prolongó el estudio con los mismos pacientes, pero sin ningún control muy rígido. Y vieron que ese control metabólico que lo tuvieron muy preciso, muy exacto en su momento, en el tiempo todavía se veía un rezago de su beneficio, de tal manera que eso le llamaron la memoria metabólica. O sea, pacientes que ya hasta cierto punto no se les exigió mucho, se controlaban por supuesto, pero sin mucha exigencia, todavía tenían un rezago de este control glicémico en el tiempo. O sea, si se dan cuenta, eh, la disminución de las complicaciones disminuía, pero se mantenían, ¿no? De 76% se bajaron a 54, de 69 a 57, 34, bueno, curiosamente hasta se mejoró más. Pero esa es la idea, o sea, la idea de esto es que si lo extrapolamos para cualquier tipo de paciente, se puede decir que el estricto control glicémico, y hoy en día también se propala esto, en forma prematura, en forma rápida, va a traer todo un beneficio en el paciente para lo que viene a ser la memoria metabólica. Entonces es muy importante el abordaje inicial del paciente y ser un tanto agresivos en el buen control glicémico desde el comienzo, ¿no? Y evitar pues lo que se llama la inercia clínica. Por eso es que ahora hay una serie de lineamientos que hay que incluso empezar con algunos pacientes con la insulina cuando están muy descompensados, ¿no? Justamente queriendo imitar este tipo de beneficio que tiene el paciente. A ver, sigue, por favor. Bueno, en la patogenia pues hay todo un componente hemodinámico, donde si bien es cierto dijimos que la glucosa era lo principal para evitar las complicaciones microvasculares, también tiene cierto beneficio el control de la presión, sobre todo, ¿no? Y es ahí donde se trabaja mucho en el control del sistema renina-angiotensina, en los pacientes que queremos incluso mejorar la microalbuminuria, por ejemplo, ¿no? Entonces sí tiene que ver tiene que ver el accionar de los inhibidores SECA para controlar este eje que tiene que ver con el deterioro renal y la microalbuminuria. Y lo que ya hemos venido conversando, el control glicémico va a disminuir la glicosilación avanzada, el estrés oxidativo, y esto pues obviamente va a tener un impacto en todo lo que son las señales de las moléculas intracelulares, van a participar una serie de citoquinas, factores de crecimiento, y esto va a llevar pues a las complicaciones como tal. Lo sigue, por favor.
Y este está bien, tal vez más extenso, pero del gráfico anterior solamente apunta al control, como les dije, glucocéntrico, ¿no? Donde va a haber un aumento de la glucosa intracelular y las tres vías que son bien conocidas, la vía del sorbitol, el vía de la proteína quinasa, el diacilglicerol y y los productos derivados de la glicosilación avanzada. En relación a la retinopatía diabética, se dice que es la primera causa de ceguera en la edad adulta y la diabetes 2, que es la más frecuente, y eso ya lo conocen. Se dice que en el momento en que el paciente se diagnostica, por lo menos 20% ya tiene cierto grado de retinopatía diabética en cualquiera de sus estadios, ¿no? Tal vez el el grado 1 leve de retinopatía sea la más común, pero esta es una buena llamada de atención porque a veces al paciente lo abordamos cuando ya debuta con la enfermedad y el paciente hay que abordarlo desde que está de repente con todo estos criterios de síndrome metabólico que ya te da un aviso de que este paciente puede tener complicaciones importantes. Incluso se ve hasta retinopatía diabética en prediabéticos, ¿no? Entonces, es un porcentaje bien alto en los pacientes que de repente esperamos abordar o diagnosticar la punta del iceberg, ¿no? La punta del iceberg, pues, es la diabetes manifiesta, pero detrás de esto hay una serie de trastornos que se van dando en el tiempo y hay que abordarlo. Por eso es que el síndrome metabólico en estos últimos tiempos ha cobrado una enorme relevancia porque te estás adelantando de repente a complicaciones que cuando ya llegue el diagnóstico no esté en un grado muy avanzado. Y la retinopatía diabética, ya cuando el paciente ha pasado por lo menos 20 años de enfermedad, bueno, es una cosa casi lógica lo que puede suceder, pero para que se den cuenta el porcentaje tan elevado de pacientes que van a tener deterioro a nivel de retina, ¿no? Se habla de un 80%. En diabetes tipo 1 es un poquito más fácil tal vez cuantificar los años, porque sabes cuándo el paciente debuta con la enfermedad, pero se dice que a los 5 años ya 25% va a tener retinopatía, a los 10 años 60% y tan igual como diabetes tipo 2, a los 15 años un 80% por lo menos ya va a tener algún grado de retinopatía. Avanza, por favor. Entonces, el daño ocular en diabetes, si bien es cierto, la retinopatía es lo que más se aborda en la evaluación. Por supuesto que el oculista nos da una gran ayuda en este tipo de discriminación de las lesiones. La retinopatía puede ser no proliferativa y proliferativa, pero también puede estar afectada en la mácula, se puede dematizar. Puede también el paciente tener glaucoma, ¿no? Y cataratas. Entonces, no solamente retiene el daño ocular, cataratas hemos visto con mucha regularidad, no lo tengo el porcentaje que se presentan, pero a veces es un poco confuso porque también hay cataratas por la edad misma, pero está afectado todo el ojo, o en todo caso la diabetes tiene mucho impacto en cualquier parte del ojo, ¿no? En la mácula, el drenaje a nivel de glaucoma y las cataratas mismas a nivel de cristalino. A ver, sigue por favor. Y esta es la clasificación de retinopatía diabética. Les habla de retinopatía no proliferativa, ¿no? Desde la leve hasta la grave, y después se pasa a la retinopatía proliferativa. Acá es importante identificar tal vez la primera lesión que pudiera encontrarse en una retina, ¿no? Donde mientras más rápido tú haces el diagnóstico, va a ser mejor o mejor pronóstico va a tener el paciente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ahí dice al menos un aneurisma, o sea, puede ser que una, un examen muy minucioso del fondo de ojo con un buen dilatador podría de repente identificar un primer aneurisma y eso ya, microaneurisma, perdón, y eso ya es un indicio de retinopatía leve. Cuando ya te hace una retinopatía no proliferativa moderada, ya puede haber más de un microaneurisma, puede ser dos o tres o muchos, ¿no? Incluso puede haber ya hemorragia intrarretinal, exudados blandos, las venas arrosariadas, esto sí es muy común verlas en retinopatía moderada.
y algunas alteraciones microvasculares intrarretinianas, pero acá lo más rescatables son las de venas arrosariadas, los microaneurismas y algunos exudados blandos. Eh, en la retinopatía grave, ya incluso muy cerca a transformarse en una proliferativa, eh, puede haber ya mucho más, puede haber muchos más venas arrosariadas que en el anterior, ¿no? Incluso en todos los cuadrantes. Las hemorragias ya pueden ser más extensas, incluso habla de más de 20 hemorragias en cada uno de los cuadrantes. Esto ya es toda la evaluación que hace el oculista. Y en la retinopatía proliferativa ya tiene que ver neovascularización, o sea, neovascos que se han formado en afán la retina de, de revitalizarse, forman nuevos vasos en afán de dar mejor irrigación, porque detrás de esos trastornos de exudados son prácticamente zonas de isquemia. Entonces, como hay zonas de isquemia, la retina trata el organismo trata de formar nuevos vasos para irrigar la retina y no se pierda, por supuesto. Y el edema macular sí es un trastorno donde se presentan mayormente exudados duros. A ver, avanza, por favor. Y ahí tenemos toda la estructura del ojo, fondo de ojo normal, donde tenemos ahí la mácula, la papila y todo lo que es pues la estructura vascular del ojo. Sigue avanzando. Y ahí tenemos tal vez un esquema y la fotografía misma, donde se resalta lo que son los neovasos, ¿no? La proliferativa. Crecimiento normal. Hay dos pequeñas capilares ahí que se han formado, lo que antes no estaba, entonces son los neovasos, ¿no? Puede haber hemorragias, exudados, en este caso enfocan duros, pero también puede haber blandos, que son un poquito más algodonosos, y las hemorragias que se ven con toda claridad ahí con los neovasos alrededor de la hemorragia. A ver, sigue, por favor. Entonces, ¿cómo es el seguimiento de la retinopatía diabética? En diabetes tipo 1 es 5 años después del diagnóstico, porque como les dije, es fácil cuantificar desde que el paciente debuta y se puede hacer un seguimiento anual. En diabetes tipo 2, como no sabes cuándo el paciente ha iniciado su enfermedad, o en todo caso es difícil definirla, entonces desde el momento que le diagnosticas, tienes que hacer el fondo de ojo. Ahí habíamos hablado que 20% de los pacientes recién diagnosticados eh, ya tienen algún grado de retinopatía. Entonces desde el diagnóstico se tiene que hacer el fondo de ojo y hacer un seguimiento también anual. Bueno, en relación a diabetes del embarazo, que no es el tema, también se recomienda hacerlo desde el embarazo mismo o de antes de la concepción y hacer un seguimiento cada 3 meses, porque a veces también tiene que ver con problemas de eclampsia, eso también altera el fondo de ojo. A ver, sigue. Entonces, en retinopatía diabética, como habíamos comentado, el tratamiento es netamente glucocéntrico, por eso es que el buen control glicémico con glicosilada menos de 7 va a ser uno de los principales, digamos, elementos en el manejo de esta retinopatía. A veces el paciente no se lo orienta bien y cree que porque ha recibido la láser en el ojo, ya lo están mejorando, se están mejorando y se olvida nuevamente del control glicémico. Entonces hay que insistir en todo momento en buen control glicémico porque es lo único que puede, si bien es cierto, no revertir el trastorno, pero cuanto menos enlentecer o hacerlo menos severo el cuadro de retinopatía. Dijimos también que aparte del control glicémico puede haber otros factores que pudieran contribuir al- a mejorar esa alteración, como es el control de la presión arterial. El buen control de lípidos también es importante. Y la fotocoagulación o la láser que hemos hablado en retinopatía proliferativa y algunos casos de no proliferativa severa. Antiangiogénicos también se puede emplear en edema macular, sobre todo en pacientes que tienen pues, todo el tema neoproliferativo, o perdón, de neovascularización. Por eso se emplean los antiangiogénicos. A ver, sigue por favor. Y nefropatía diabética sí es un tema tal vez más
donde tenemos que poner mucho énfasis porque es un trastorno que para el clínico se nos hace un poco más llevadero, más que un fondo de ojo que se necesita mucha práctica, pero tomas hay que practicarlo. Y se dice que se presenta por lo menos hasta 40% en diabetes tipo 1 y en diabetes tipo 2 hasta 20% pueden presentar durante su evolución un trastorno renal, ¿no? Se dice que es la primera causa de enfermedad renal terminal en el mundo. Todo es primera causa, entonces diabetes hay que, y hoy en día pues aumentar la incidencia notablemente por todo el tema de mal estilo de vida que llevamos y hay cada vez más diabéticos. Entonces dice que en diabetes tipo 1 la nefropatía se va a presentar entre 10 a 15 años de enfermedad. Como dije, tipo 1 es más fácil cuantificar, por eso que acá han puesto algunos años de, algunos, perdón, pueden especificar acá los años, ¿no? Y si este diabético tipo 2 a la nefropatía, si le agrega o presenta hipertensión arterial, por lo menos la mitad van a llegar a enfermedad renal crónica, más o menos a los 10 años del diagnóstico. A 10 años o 15 años el paciente va a tener un grado de nefropatía. Pero si esta nefropatía se agrega a la hipertensión, en 10 años el paciente tranquilamente puede estar en diálisis. Entonces sí, va de la mano el control metabólico y el control de la presión también. Y el paciente, pues, cuando entre en enfermedad renal crónica, hablemos ya de estadios 3, adelante, 3, 4, 5, o incluso en diálisis, la esperanza de vida se recorta y los eventos cardiovasculares aumentan por lo menos a 4 o 5 veces. Y es obvio, pues, que estos pacientes presentan mayor tasa de mortalidad cuando ya entran en diálisis. A veces, y esto que siempre hemos discutido con los chicos de la rotación, lo que es la historia natural de la nefropatía, ¿no? Y ponen varios estadios o varios momentos de lo que es, lo que viene a ser la nefropatía, pero esto ha sido diseñado en diabetes tipo 1. A veces se lo trata de extrapolar a diabetes tipo 2, ya, pero una cuestión de, ¿cómo se puede decir? De adaptación, más que se presente así en el tipo 2, ¿no? Pero de todas maneras nos sirve para tener una idea cómo es que se va deteriorando en el tiempo, o en todo caso ver la historia natural de lo que es la nefropatía en un paciente que teóricamente no se controla. Entonces va a haber una etapa de hiperfiltración, una nefropatía silente, la microalbuminuria, que es de 30 a 300, la macroalbuminuria o de repente el deterioro renal franco. Eh, y si nos damos cuenta, la presión arterial va subiendo con más frecuencia o más incidencia conforme avanza el deterioro renal y la tasa de filtración. Por eso es que cuando uno evalúa la parte renal en un paciente diabético en afán de buscar complicaciones, siempre tiene que pedir creatinina para ver la tasa de filtración glomerular, se lo pueden ver en la parte izquierda, y la microalbuminuria, o sea, dosar la albúmina en orina. ¿No? A ver, sí, ya. Entonces, este cuadrito acá lo que se quiere rescatar es que la microalbuminuria, o en todo caso lo que sigue, se puede hacer en base al dosaje de albúmina en orina de 24 horas o también con la relación albúmina-creatinina. Albúmina-creatinina. ¿Ya? Entonces, la relación albúmina-creatinina tiene que estar expresada en miligramos de albúmina sobre gramos de creatinina, porque el laboratorio a veces es variado, algunos te dan miligramos, otros te dan gramos, pero tú tienes que hacer la equivalencia y sacarle miligramos sobre gramos.
tiene más sensibilidad que el dosaje o la recolección del albumin en orina de 24 horas, que no ha perdido vigencia, pero lo tenemos todavía en el hospital por tema de costos. Pero es más, tienes que recolectar la orina 24 horas, pero en la relación albúmina creatinina tú lo puedes hacer en la primera orina de la mañana. Entonces es más fácil, más preciso y más cómodo para el paciente de recolectar. Hay que tener en cuenta que para que tú catalogues un paciente como microalbuminuria o tal vez macro, lo que ustedes quieran, siempre este resultado tiene que ser corroborado por segunda instancia con un intervalo de 3 meses. ¿Ya? Y aparte de tener el intervalo de 3 meses, tienes que tener en cuenta varios factores que pudieran estar alterando este resultado en ese momento. Por ejemplo, un paciente que tiene fiebre va a aumentar los niveles de albúmina y no ser real de repente, pues se llaman falsos positivos. O sea, un paciente que falsamente eleva la albúmina, ¿no? Un paciente con hiperglicemia, y si nos damos cuenta, la mayor parte de los pacientes que nos llegan al hospital diabético llegan con un grado alto de hiperglicemia y a veces nos animamos a hacerle albúmina en orina y tal vez eso sea un falso positivo. Eh, igual tiene que ver las infecciones, sobre todo la infección urinaria o paciente que ha hecho un ejercicio extenuante, físico-culturismo, gimnasio, qué sé yo, podría ser que el día siguiente también tenga un falso positivo en relación al albúmina en orina. Las uropatías obstructivas e incluso pone la hipertensión arterial no controlada. Entonces, para hacer un para hacer perdón, para hacer un ratito. Ah, ¿tú ya te vas para allá? No, tú manéjalo. O tú vas a la casa. Ah, ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Ya, entonces, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, doctor. Ya, disculpe, disculpe. Ya, ya, entonces, disculpe, había un contratiempo acá. Entonces, miren, tantos factores que pudieran estar participando en alterar la cifra, ¿no? Una es que tienes que repetirlo y otra que tienes que tener en cuenta algunos factores. Ahí vamos a resaltar lo más importante. Así avanzando. Ya. Entonces, no se olviden, para evaluar nefropatía diabética en tipo 1, las sugerencias que seguir por los criterios del código, que es la enfermedad renal crónica, el estadio 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Donde el estadio 1 es mayor de 90, estadio 2 mayor de 60, o toca 60-90, el estadio 3 de 30 a 60, 4 de 30 a 15 y el otro menor de 15, ¿no? La parte, el estadio 5, ¿no? Lo único que tiene que tener en cuenta acá es que para el estadio 1 y el estadio 2, y eso lo hemos conversado ya también con los alumnos, eh, aparte de la tasa de filtración que lo calculas con MDR sobre todo, y que también tiene que ser corroborado, tiene que haber algún daño de tipo estructural, si se quiere llamar así, y lo puedes esto evidenciar en el dosaje de microalbúmina que hemos conversado ahorita, me parece en forma extensa, ¿no? Y la tasa de filtración. Entonces, un paciente que tiene una tasa de filtración más de 60 mililitros por hora, diga así, o 63% de tasa de filtración, más de 60% de tasa de filtración, para que sea catalogado como enfermedad renal crónica, tiene que estar acompañado de microalbuminuria, con las consideraciones que presentamos, ¿no? Si es un paciente que tiene solamente alteración en la tasa de filtración, no se puede hablar de enfermedad renal crónica, ¿no? Ni tampoco se lo puede estadiar. Pudiera estar planteando de repente una aguda que esté en proceso de resolución. Por eso es que en 3 meses es importante que se verifique, ¿no? Y tiene una serie de cosas que tú no puedes a raja tabla considerar tú una alteración
no ha cumplido los requisitos precisos, ¿no? Por eso es que hemos ahondado mucho con el grupo en valorar lo que es y tener en cuenta para estos todos los criterios que están ya estipulados. Todo lo que se habla está estipulado. Entonces, el manejo de la nefropatía diabética tenemos la microalbuminuria donde hay que controlar la presión arterial, hay que controlar la glucosa, obviamente, y también manejar el tema del colesterol. El fármaco de elección para nefropatía diabética y que de repente el paciente es hipertenso o también no hipertenso son los inhibidores ECA o los antagonistas de los receptores de angiotensina o los ARA2, que le llaman. Mantener una glicemia menos de 7% y el LDL menos de 100, aunque últimamente ya se está proponiendo para diabéticos que sea menos de 70, pero cuanto menos, menos de 100. La me avanza, por favor. Bueno, en pacientes con macroalbuminuria, o sea, mayor de 300, es muy similar al manejo anterior. Y hay que manejar ahí el tema también del hematocrito, el colesterol y tal vez manejar algunos diuréticos para controlar la presión arterial en tu paciente, ¿no? A ver si. Y neuropatía diabética, acá hay que resaltar que es muy común tanto en tipo 1 como en tipo 2. Y acá se tiene que grabarse bien lo que es la polineuropatía distal simétrica como la presentación de neuropatía más común. Se dice que a los 20, 25 años de diagnóstico de diabetes, ya casi la mitad de pacientes puede estar teniendo algún grado de neuropatía. Incluso, y esto también lo resalté un poco en retinopatía, la polineuropatía distal simétrica puede presentarse desde prediabetes e incluso en síndrome metabólico. Entonces, de ahí la relevancia de que tenemos que no esperar diagnosticar una enfermedad, sino adelantarnos a, a- a entidades, digamos, preliminares a diabetes misma. Entonces, acá muy interesante es porque incluso dice que independiente del estado glicémico del paciente, de repente un paciente con síndrome metabólico sin hiperglicemia pudiera también estar haciendo algún grado de hiperglicemia, perdón, de neuropatía como tal, ¿no? A ver, avanza, por favor. Bueno, y estos tipos de la neuropatía diabética puede ser sensitiva, puede ser motora y puede ser autonómica, ¿no? La sensitiva lo puedes hacer puesto con el monofilamento, ¿no? Evaluación con monofilamento. La motora por la deformidad que puede tener de repente las extremidades en los pacientes. Y la autonómica, que es una de las más complejas, tiene que ser valorada pues por todo un tema de la hipotensión ortostática, la disfunción eréctil, la gastroparesia o la sudoración gustativa. Este es un signo muy interesante que el paciente pues comunica, ¿no? Que doctor diabético, por supuesto, de cada un tipo acá, cuando yo empiezo a almorzar, empiezo a desayunar, empieza a correrme el sudor por la frente y tengo que estar con mi pañuelo. Entonces esa sudoración gustativa, le llaman así, ya puede ser un primer indicio de disautonomía, porque a veces hay que reconocer que ni siquiera evaluamos el pie diabético ni con el diapasón para evaluar la sensibilidad profunda, por ejemplo, y a veces un dato coloquial o típico o común del paciente que para él no sabe nada de lo que es disautonomía puede estar dándonos un indicio, ¿no? De esto. Puede haber mononeuropatías también, incluso el paciente viene con tos palpebral, incluso anisocoria, por la mononeuropatía, el tercer paro. Es bien común la mononeuropatía, el tercer paro. A ver, sigue avanzando. Y la polineuropatía distal simétrica, tratamos de dar un resumen de lo que es esta entidad, por lo que es más común. Entonces, inicialmente afecta fibras pequeñas, donde se va a presentar todo lo que se conoce. Hay hiperalgesia, o sea, excesiva alodinia, dolor, acá la piel también se puede tornar seca, que esto ya viene a ser un componente de disautonomía también. La sequedad de piel tiene que ver más con disautonomía, y que va asociado, obviamente, a la polineuropatía esta simétrica.
Puede estar ya más adelante el paciente con pérdida de la sensibilidad térmica o también del dolor. Y cuando se afectan las fibras largas ya hay un poco de entumecimiento, tipo de adormecimiento y la pérdida de sensibilidad ya más notable en el paciente. A ver, pásalo por favor. Entonces, para evaluar neuropatía diabética, siempre ya en diabetes tipo 1 tratan de poner años, ¿no? Porque no sabemos, diríamos, si podemos precisar cuando el paciente debutó, ¿no? Y acá se dice que hay que hacer todo el tamizaje, toda la evaluación de monofilamento, diapasón, sensibilidad térmica, sensibilidad fría, por lo menos a los 5 años de inicio del diagnóstico. Y el diabético desde que se diagnostica, tan igual que retinopatía, tan igual que nefropatía, desde el momento del diagnóstico. Y el instrumental mínimo que se tiene que disponer, yo también les invoco que de repente ya en el ejercicio de su profesión lo hagan. No debe fallar, pues, cuanto menos el monofilamento, que es un instrumento, pues, que costará 5 o 10 soles, creo. Ya. Evaluar la temperatura es fácil, calentando de repente agua en un tubo de ensayo, se me ocurre. Y el diapasón. El diapasón, veo que ninguno de los residentes tiene diapasón, ninguno de los internos tiene diapasón. Y el diapasón es un instrumento muy valioso hoy en día para evaluar neuropatía diabética de sensibilidad profunda y que te va a adelantar a la sensibilidad superficial. Te va a adelantar a la sensibilidad superficial. Esto tiene que ver con la sensibilidad profunda y también puede serlo con batiestesia, barognosis, filognosia, o incluso una prueba de Romberg, pero este tipo de evaluación ya lo puedes encontrar tú en un paciente que tiene un deterioro más avanzado de la enfermedad. Pero el diapasón, yo también le sugiero que se considere un diapasón un instrumento relativamente barato y de mucha utilidad, no solamente para diabetes, puede hablar también pacientes con deficiencia de vitamina B12 de repente, ¿no? O los pacientes, las famosas anemias megaloblásticas, donde el paciente empieza a tener pérdida de la sensibilidad profunda. Y hablando de eso también es importante, cuando hablen de terapéutica de diabetes, me parece que vamos a hablar en la próxima, no me olvido, y ahí sí tiene que ver lo que es el consumo de vitamina, perdón, de metformina por tiempo largo, y que con el tiempo pudiera generarse deficiencia de vitamina B12 y esto exacerbar la neuropatía que el paciente arrastra por la misma enfermedad. Entonces hay que estar muy atentos en dosaje de vitamina B12. Por eso es que ahí se pone que hay que dosar B12 y también hipotiroidismo, buscar o TSH, ¿no? Que también pueden dar o simular una neuropatía, en todo caso exacerbarla de fondo, esa es la idea. Avance, por favor. ¿Ves? Así ya el diapasón que está abajo de 128 Hz tiene que ser el monofilamento para evaluar la sensibilidad en los pies. Sigue avanzando. Sigue avanzando, es un factor de riesgo para el pie diabético. Son las deformidades motoras en el pie diabético, ¿no? Donde hay todo un trastorno en la presión de este mismo y es ahí tal vez la génesis o el inicio de lo que viene a ser las úlceras en el pie diabético. Ya, es por atrofia de músculos interosos. Entonces es importante insistir en el paciente la inspección del pie, del calzado, usar espejo para ver la planta del pie, porque ellos la sensibilidad no lo sienten, pueden tener un clavo, un vidrio en el pie y no sentirlo, en el zapato incluso, ¿no? Entonces tiene que examinarse los pies todos los días. El secado de pies es importante, usar a veces vaselina cuando está muy reseca por el tema de la desautonomía. A veces el paciente por su mismo malestar intenso que viene a ser la neuropatía dolorosa, tratan de ponerse agua caliente, agua fría, en afán de paliar su molestia, pero eso a veces trae consecuencias y el paciente sale quemándose. O incluso hay pacientes que caminan descalzos y no se dan cuenta si el piso está frío o caliente y de pronto se quema, ¿no? A ver, sigue avanzando. Y el tratamiento, tan igual como las otras dos complicaciones, habíamos dicho que las microvasculares son netamente glucocéntricas, hay que hacer un buen control de la glucosa con hemoglobina glicosilada menos de 7%. El manejo del dolor también es importante dentro de los fármacos.
que más se usan, están en ese orden, es la pregabalina, la duloxetina, la carbamazepina, la gabapentina, que son netamente los anticonvulsivantes que se emplean como para dolor neuropático, y el tramadol, que es un opiáceo que también se puede emplear como coadyuvante, pero los principales son los primeros. Y obviamente pues mejorar la calidad de vida del paciente, controlando la glucosa y evitando todas las lesiones que hemos venido manifestando, eso le va a dar mucha calidad de vida al paciente. Me parece que eso es todo, me parece. Y las conclusiones, habíamos insistido mucho en el efecto del control glicémico, en disminuir o enlentecer las complicaciones microvasculares. Es la primera causa de ceguera la diabetes en la edad adulta y la primera causa de enfermedad renal en el mundo también. Y la neuropatía es la complicación más común de diabetes tipo 1 y tipo 2, siendo la más frecuente la polineuropatía hipersimétrica. Entonces, el buen control glicémico, nuevamente incidimos, es el principal elemento para reducir las tres complicaciones de la diabetes, las tres complicaciones microvasculares. Y esto pues fue demostrado, como lo mencionamos en la introducción, fue demostrado por medio de los estudios DCCT en tipo 1 y UKPDS en diabetes tipo 2. Fueron los dos grandes estudios que no han perdido vigencia y que son los que por primera vez demostraron que el control glicémico disminuía o enlentecía la presentación de estas complicaciones. Bueno, es un resumen, no sé si habrá una pregunta. En todo caso, tendrán que ampliar ya con su lectura. Más bien las disculpas del caso que se haya tardado un poco en ingresar, pero espero haya aclarado algunos puntos de repente de lo que viene a ser este tema. No se preocupen. Si ya no hay preguntas, entonces nos volveremos a reencontrar en el próximo tema que seguramente ya sale programado. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bien, cuídense, chao.